Muy buen jueves para todos, una tarde más compartiendo con ustedes lecturas, bellas lecturas, y en esta oportunidad de la mano de tres personas maravillosas que ya pasaron por el ciclo Leer en Casa cuando lo hicimos en este año, así que un placer para mí volver a recibir a la querida Pepa Nieva. Hola Pepa, ¿cómo estás? Diego Brizuela, bienvenido. Y Elsa Hernández. Querida Elsa, muchas gracias a los tres por acompañar nuevamente esta iniciativa. Esta vez, como ya ustedes saben, el Leer en Casa, una edición especial para el programa Cultura Lee, estas jornadas de promoción de la lectura, obviamente organizados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Chipoleti. Así que sin más preámbulos, vamos a darle paso a la primera de las lectoras de esta tarde. Se trata de Pepa, a quien le doy la bienvenida en este momento y le doy la palabra. Hola Pepa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marianita querida? Mil gracias por convocarme, yo feliz de participar. Y bueno, nada, les cuento, me presento para el que no me conoce, soy Pepa Nieva, trabajo en artes visuales, escenografía, vestuario. Tuve la oportunidad de conocer el teatro y de compartir con Mariana escenario, así que bueno, nada, me convocó, ya es la segunda vez, y busqué algo para compartir con ustedes, y espero que les guste, como me gustó a mí. El primero son historias que cuenta Ángeles Mastretta, que es una escritora en su libro Mujeres de Ojos Grandes. Se los dejo acá por las dudas, porque yo solo voy a leer una, que es la que a mí más me llegó, pero tiene muchas muy interesantes y muy lindas. Así que ahí empiezo. Hay gente con la que la vida se ensaña, gente que no tiene una mala racha, sino una continua sucesión de tormentas. Casi siempre esa gente se vuelve lacrimosa. Cuando alguien la encuentra, se pone a contar sus desgracias, hasta que otra de sus desgracias acaba siendo que nadie quiere encontrársela. Esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia, porque a la tía Ofelia la vida la acercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios, pero ella jamás abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero ni siquiera se sabe cuántos, y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes y expresión juguetona. Tenía una risa clara y contagiosa que supo soltar siempre en el momento adecuado. En cambio, nadie la vio llorar jamás. A veces le dolían el aire y la tierra que pisaba, el sol del amanecer, la cuenca de los ojos. Le dolían como un vértigo el recuerdo y como la peor amenaza, el futuro. Despertaba a medianoche con la certidumbre de que se partiría en dos, segura de que el dolor se la comería de golpe. Pero apenas salía luz para todos, ella se levantaba, se ponía la risa, se acomodaba el brillo en las pestañas y salía a encontrar a los demás como si los pesares la hicieran flotar. Nadie se atrevió a compadecerla nunca. Era tan extravagante su fortaleza que la gente empezó a buscarla para pedirle ayuda. ¿Cuál era su secreto? ¿Quién amparaba sus aflicciones? ¿De dónde sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores desgracias? Un día le contó su secreto a una mujer joven, cuya pena parecía no tener remedio. Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos, le dijo. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo. Y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste. Quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. ¿Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá?
Me pareció hermoso, quería compartirlo con ustedes. Y bueno, y quería otro más, preferí dos cortitos. Y, perdón, es un cuento de Jorge Bucay, que se llama El Buscador. Perdón. Dice: esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Cramir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Cramir, a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como el azar entre los árboles. Dejó que sus ojos fueran los de un buscador. Quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abedul Taré vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamar Khalif vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, qué fue lo disfrutado. A la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso. 2 días, 1 semana.
y el embarazo y el nacimiento de su primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado. ¿Cuánto duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque es eso, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Me parecieron los dos hermosos y quería compartirlos. Muy bueno, Pepa. Te agradezco mucho, Gracias. muy linda Gracias a vos, Mariana. Me gusta esa cuestión como esperanzadora, si se quiere, ¿no? Sobre todo en este último cuento. Muy bonito, muy bonito. Bueno. Gracias, Pepa. Gracias. De nada, por un placer. Participación, ¿no? Por favor. Un placer. Y ahora, después de estas lecturas de Pepa Nieva, vamos a darle el paso a Diego Brizuela. Adelante, Diego, ¿cómo estás? Hola a todos, todas y todes. Gracias, Mariana, por esta invitación. Les cuento que voy a leer un fragmento de una obra que escribí en el 2018, inspirado por un poema de Osvaldo Bossi, poeta contemporáneo, nacido en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Y esto dice así. Como un deslumbrante troquelado que ninguna tormenta de viento, de agua o de fuego podría derribar, la casa de cartón y madera pende solamente de un hilo. Para romperlo no es necesario un huracán. El silencio imantado que precede la llegada del granizo es suficiente. A cualquier hora, y como un ladrón. Un refusilo detrás de otro y la diablura de un dios que se entretiene rompiendo ranchitos a cascotazos. Porque el granizo, y déjenme explicarles esto desde un principio, no son infinitesimales cubitos de agua ni piedritas que los chicos divertidos se llevan a la boca, no. Son balas de verdad, auténticos cañonazos que ensordecen el mundo y te rompen el corazón. Después es cierto, uno deambula como un sonámbulo por la oscuridad de la casa bajo un cielo interminable de estrellas. Si hacía frío prendíamos el calentador y en verano dormíamos a patas sueltas. Mi mamá dormía en la casa de mi abuela la siesta abajo del marco de la puerta, por los terremotos y todo eso. Nosotros teníamos que portarnos bien y sumar puntos, trabajando hasta las 3 de la tarde para que ella nos diera la plata para ir a la pileta de arriba. Mi hermana lavaba los platos, yo ayudaba a levantar la mesa y barría con cuidado la piedra laja para no levantar tanto polvo. Mi hermano, que era más vago, le hacía aire a mi mamá con una hoja de palmera que mi abuela tenía en la mesita de los santos, como un adorno. Así sumábamos puntos. Una vez mi hermano le hizo aire más fuerte, más fuerte, más fuerte, más viento, entonces le sumó como 50 puntos. Pero en un descuido le raspó la cara con la hoja de la palmera y le descontó como 100. Todo era en silencio, y el silencio tienta. Mi abuelo también dormía la siesta en otra sala, también bajo el marco de la puerta, en el piso, por los terremotos y eso. Solo que su cabeza quedaba ubicada justo en la puerta de la heladera, que automáticamente quedaba clausurada y no se podía abrir hasta que él no se levantaba de dormir la siesta. Y un calor, el sol en los llanos, un calor. Una vez me animé y lo desperté. Le dije, permiso. Me quedó mirando en silencio, me blanqueó con los ojos y se levantó. Cuando abrí la puerta de la heladera no sabía qué sacar. Agarré una botella de agua que le quedaba poquito y así me fui corriendo para atrás de la casa donde estaba la hamaca colgada de la oreja de negra. Una hamaca con cadenas largas, bien largas, que si te amacabas fuerte podías ver el techo de la casa. Cuando llegué mi hermano me dijo, mire el agua que trae. Se hace de noche. Seguimos ahí en la hamaca. Los nubarrones dejaron atrás el día de pileta, pero los puntos son acumulables. Atardece, la oscuridad rojiza, el camión regador y la cadena chirriando en el brazo más gordo del árbol. Apenas un foquito de luz que asoma de la ventana de vidrio repartido de la cocina. Primero la silueta de mi abuela, cocinando.
seguro que con algo en el bolsillo del delantal que cada tanto pellizca y se lleva a la boca. Después mi mamá, diciendo, ¡salgan de ahí que les van a caer arañas! Y mi abuela reforzando con, déjalos, que ya va a pasar la Silvia Barrera. La Silvia Barrera era una mujer muy, muy, muy flaquita, que se vestía toda de blanco y tenía una carterita de tela blanca también, donde llevaba una víbora que la sacaba en el banco, en el medio de la plaza, frente al busto del Chacho Peñalosa, y le daba caramelos masticables. De repente mi hermano sale corriendo, mi hermana se tira de la hamaca pegando un grito, se larga a llorar, y yo, a lo lejos, porque estaba afuera del árbol para que no me caigan arañas, veo en el medio de la calle, toda de blanco, envuelta en una sábana, a mi mamá. Mi mamá queriéndose hacer pasar por la Silvia Barrera. Mi mamá que en ese entonces era gorda, muy gorda, así que parecían como 3 o 4 Silvias. Después mi abuela la retó por asustarnos. Le dijo que nos podía matar de un susto, darnos un soplo, quedar medio sonsos. Y contó alguna que otra muerte ocurrida de esa manera, muertes que ocurren por sustos o emociones, como Don Ávila, que su hijo se había ido a Europa y como a los 3 o 5 años le quiso dar una sorpresa y lo mató de la emoción. Mi hermana lloraba, entonces mi mamá la dejó tocar un sapo con el pie. Ella decía que la refrescaba y a todos nos daba un asco. Cuando la Silvia Barrera entraba a la plaza, no quedaba ni el loro. De noche se duerme mejor que a la siesta, ya que las casillas poseen un misterioso aire acondicionado entre las paredes, y esto sí o sí, los árboles agitan sus frondas ramas en movimiento como un ventilador de eucaliptos. Algunas mañanas íbamos al cementerio con mi abuela, bien temprano, y con 2 baldes llenos de flores, flores de su jardín, un poco de todo ese amor que dejaba en el camino. Bien temprano, para volver al mate de leche de media mañana. ¡Qué asco! El cementerio quedaba del otro lado del río. Caminábamos con mi abuela, todos la saludaban, todos la saludaban. Cuando llegamos al cementerio, después de caminar un rato entre lápidas y epitafios, me di cuenta que había muchos muertos que tenían mi apellido. Las flores siempre eran pocas para dejarle a todos los muertos que mi abuela conocía, pero por lo menos adornaban un poco el lugar. Mientras ella armaba la selección de ramilletes, yo enjuagaba los floreros y los llenaba de agua. Mi abuela le cura el empacho a todo el pueblo, por eso todos la conocen. Los curaba en la esquinita de los santos, en una sillita, al lado, en una mesita, justo en la entrada de la casa a la izquierda, antes de la puerta de la primera pieza que no tenía puerta. Tenía una cortina hecha con pedacitos de miles de cortinas. Después el televisor. En la esquinita de los santos, además de algunos ramos de olivos secos y algunos rosarios bendecidos por el Papa que mandaba la tía Pocha, desde Roma, había algunos santos. San Nicolás, uno grande, el santo negro, el de la vela, de los miércoles, una de Lourdes y una del Carmen. Tenía póster también, todo lleno de pósters. Había uno de Jesús semidesnudo y con los ojos bien celestes, y otros pósters de todos los papas que había habido. Yo un día le dije, cuando sea grande, voy a ser papa, para viajar mucho y tener mucha plata, y llevarte a Cinzano, al cementerio de Cinzano donde está enterrado Jorge Luis Borges. Ella se reía. Después con el tiempo entendí y me di cuenta que era Ginebra, no Cinzano. Del otro lado de la mesa grande, el sofá cama, con un colchón de lana y un cubrecama igual que la cortina, repleto de hecho de pedacitos de miles de cubrecamas, y todo cubierto con almohadones redondos, cuadrados, de lana, de algodón, de plush. Todo lo hacía ella, porque un remiendo no es un remiendo es un diseño, decía.
Bravo, Diego, muy lindo, bravo, las chicas aplauden también, las compañeras, muy lindo, muy lindo. Me dejó un sabor muy familiar esta lectura, ¿no? Es una cosa que lleva a lo familiar, a la reunión, muy, muy lindo, muy lindo. Te agradezco, Diego, esta participación. Muchas gracias, Mariana, gracias a la Secretaría de Cultura también y a las compañeras con las que compartimos esta velada. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, espectacular, vamos bárbaro, venimos de 10, de lujo, y para cerrar esta segunda entrega de Leer en Casa, voy a darle el paso y la bienvenida a Elsa Hernández. Elsita, ¿estás por ahí? Sí, ahora desmuteada. Buenas tardes. Ahí a mis compañeros y a vos, Mariana, gracias a la Secretaría de Cultura. Me encanta esta invitación. Y bueno, me llamo Elsa Hernández y soy directora de teatro y también docente en formación artística, y también soy periodista universitaria, así que me encanta la mixtura del arte y la comunicación siempre. Y elegí a Chimamanda Ngozi Adichie, no sé si está bien pronunciado así, es una escritora nigeriana, y es una nota que le hacen a ella y se llama Cállate y escribí. Y más que un relato de ficción, es un texto sobre el por qué escribir, y bueno, lo leo. Hace algunos años, en una de mis lecturas públicas en Lagos, un joven del público levantó la mano para hacerme una pregunta. La pregunta era: ¿sos una escritora africana? A primera vista, esta es una pregunta muy peculiar. Nací y me crié en Nigeria. Escribí una novela sobre un momento crucial de la historia nigeriana. Hablo Igbo, una de las lenguas indígenas de Nigeria. Tengo solo un pasaporte que es nigeriano. Y sin lugar a dudas, Nigeria queda en África. Y sin embargo, me preguntaban si yo era una escritora africana. Por cierto, es una pregunta que me habían hecho varias veces antes, y siempre alguna persona también africana. Pero antes de seguir con esta cuestión de la escritora africana, me gustaría hablar de la escritura en sí. Escribo desde que tenía edad para deletrear. No recuerdo una época en la que no me atrajeran las historias. Leerlas, escribirlas, encontrarlas. Perdón el ruidito de la revista. Recuerdo de la infancia. Iba sentada en el asiento trasero del auto de mi madre, mirando por la ventanilla, y de repente sentí una puntada de melancolía, una especie de apagada pena. Porque lo que veía por la ventana a medida que avanzábamos eran historias. Muchas historias que esperaban para ser contadas, leídas, escuchadas. Y yo sabía que no sería capaz de contarlas todas. ¿Sos una escritora africana? Dije que no, porque cada vez me inquietan más las restricciones sutiles y no tan sutiles que esa pregunta lleva implícita. Flora Nuapa, una pionera de la escritura femenina africana en inglés, es autora de obras maravillosas y agudas sobre mujeres en un mundo que ella describía en sus propias palabras como dominado por los hombres. Sin embargo, en muchas entrevistas manifestó claramente que no era feminista. ¿Qué es, después de todo, el feminismo? Creo que Rebecca West lo expresó muy bien. Yo misma nunca he sido capaz de entender con precisión qué es el feminismo. Lo único que sé
es que la gente me llama feminista cada vez que expreso opiniones que me diferencian de un felpudo. Hace unos años empecé a llamarme a mí misma feminista africana en respuesta a la idea de que el feminismo y la africanidad son mutuamente excluyentes. Y entonces una joven y simpática nigeriana me dijo, después de leer una entrevista, que las feministas no eran más que mujeres enojadas que no podían encontrar marido. Pensé entonces que tenía que llevar las cosas un poco más allá. Y decidí llamarme feminista africana feliz. En parte fue algo irónico, pero reflejaba de hecho una cierta ansiedad y ambivalencia de lo que sentía. Soy feminista y es una identidad que voy a definir por mí misma. Feminista de pronto era una etiqueta y algo que también tenía poder, y se me había opuesto a la africanidad. Como yo quería representar a la ciudadanía, la etiqueta ganó mucho más poder de lo que realmente merecía. Permítanme contarles una pequeña historia, dice Chimamanda. 2 niñas caminaban delante de mí. Era 2003. Yo caminaba desde nuestra casa de campo hasta la antigua granja familiar para visitar a mi tío. Eran locales. Las había visto antes hablando como un vendedor ambulante de pan al costado de la ruta. Caminaban, charlaban y se reían. Y entonces una de ellas tropezó y se cayó. Dijo algo cuando se cayó. Supuse que sería algo en Igbo. Tal vez una exclamación común como "Ewo". Pero no, lo que salió de su boca fue en inglés y dijo fuck, fuck. Mi primer pensamiento fue que tenía que escribirlo en mi cuaderno. Mi segundo pensamiento fue que si incluía esta escena en un cuento, los estimados guardianes de la autenticidad africana lo pondrían en duda y preferirían que la niña profiriera una elegía en Igbo, con proverbios y todo. Hasta ahora yo desearía que ella hubiese dicho algo diferente. Lo que hacía interesante la escena, y tal vez digna de la ficción, es que no lo hizo. Y para mí lo esencial en la ficción es lo que George Wells llamaba la alegre aspereza de la vida. Sin embargo, las expectativas de la ciudadanía suelen interponerse en el modo de adentrarnos honestamente en esa alegre aspereza. Las expectativas de la ciudadanía africana desde luego afectan el modo en que es leído un escritor, pero obviamente no solo por los demás africanos. A mí fue evidente a poco de ser publicada, muchas veces se observaba mi obra a través de una lente política. Y yo pensaba, política, arte. ¿Qué me preguntaba? ¿Mis personajes tenían que representar de alguna manera algo político? ¿Por qué siempre tiene que haber palabras como sociopolítica relacionadas con mi obra? ¿Por qué no se me pregunta por las relaciones interpersonales entre los personajes, por el amor? Claro que conozco las razones. Las novelas africanas modernas tienen sus raíces en las luchas anticoloniales. Y fuera de África se conoce tan poco de la escritura africana como de esas luchas. Me han hecho muchas veces la pregunta, ¿sos una escritora africana? Y en ocasiones he respondido que sí. Allí pertenezco, a mí sí. Pero ese sí solía venir con un suspiro. Pero tienen que dejarme pertenecer en mis propios términos, en términos múltiples, pues esa es la esencia del arte. Me gustaría terminar, dice Chimamanda, con unas palabras de la escritura sudafricana Bessie Heath, quien vivió la mayor parte de su vida en Botsuana. Cuando le preguntaron ¿por qué escribe?, su respuesta fue: construye una escalera hacia las estrellas. Tengo la autoridad para llevarme conmigo a toda la humanidad. Por eso escribo.
Bravo, Elsa, qué lindo darnos a conocer también a esta Chichimanda. Exacto, sí, qué belleza, qué belleza. Chichimanda tiene mucha escritura y bueno, no, yo no la conocía tampoco y cuando la conocí después me gustó darla a conocer. Claro, y todo bueno en el movimiento feminista, ¿no? Que estamos cada vez más acostumbrados a escuchar, por suerte. Y un feminismo que no es europeo y blanco, ¿no? Exacto. Es un feminismo oscuro, de color. Y más acostumbrado, claro, más acostumbrado a la lucha, al combate por los propios derechos, básicamente. Y sí. Buenísimo, muchas gracias, Elsa, maravilloso. Y me voy a la vista nuevamente de los 4, ahí estamos otra vez, para, despedirles, agradecerles esta participación. Ha sido muy lindo volver a escucharlos, a verlos en esta nueva edición del Leer en Casa. Así que, bueno, últimos minutitos. Pueden abrir sus micrófonos, hacer su despedida como ustedes deseen. Chau, bueno. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Un gustazo, Diego, Pepa, gracias, Mariana. Igual. Un beso a todos, un abrazo. Bueno. Adiós. Una belleza. Un placer. Gracias. Quedan entonces invitados a seguir, ¿no?, participando de las actividades que restan dentro de estas jornadas de la promoción de la lectura, Lee Cultura, organizado por la Municipalidad de Chipoleti a través de la Secretaría de Cultura. Un saludo para todos, para todas, para todes. Nos vemos prontito. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.